este video estudiaremos cómo construir las tablas de distribución de frecuencias agrupadas. Estas permiten organizar y representar en forma condensada una gran cantidad de datos con valores distintos, agrupándolos en conjuntos de datos. Una tabla es como lo que observamos aquí. Podemos nosotros tener estas clases organizadas de acuerdo a un número, de la 1 al 4, o a través de letras que corresponderían a, B, C o D. Existen dos maneras comunes de poder expresar los límites de clases en estas tablas. Una de ellas es utilizando los guiones, como vemos aquí en la columna 2, y otra es utilizar valores en el que especifiquemos desigualdades, como es este menor igual que o este menor que. Y cada una de ellas, según la que elijamos, pues debe de tener la frecuencia que corresponda a los datos en cada una de las clases o de los intervalos que corresponden. Es importante que definamos algunos conceptos para poder entender cómo construir dicha tabla. Vamos a hablar acerca de los límites nominales. Estos son valores mínimos y máximos aceptables correspondientes a cada clase. Los encontramos como límite inferior a los valores mínimos que pertenecen a esa clase. Lo vamos a llamar LI. Tenemos el límite superior, que son los valores máximos que pertenecen a la clase. Para el ejemplo de la tabla que observamos acá, si hablamos de la clase 1, el límite inferior sería 70 y el límite superior sería 72,4. Y así de la misma manera, si hablamos de la clase 3, nuestro límite inferior sería 75,0 y nuestro límite superior sería 77,4. Ahora bien, vamos a hablar también de este concepto de marca de clase. La marca de clase son los valores que representan el punto medio de cada clase. La manera de determinarlo es sumar el límite inferior más el límite superior de la misma clase y dividirlo entre 2. Como ejemplo, vamos a tomar los valores de 72,5 y 74,9 que corresponden a la clase número 2. Si observamos acá, estamos sumando el límite inferior más el límite superior y simplemente lo dividimos entre 2. Y esto me daría 73,7. Estas marcas de clase la hemos representado en este esquema de color naranja para que lo identifiquemos rápido, que dice marca de clase. Y el que acabamos de hacer es este, ¿no? Tomamos acá 73,7 utilizando estos valores de la clase, que son el límite inferior y el límite superior. De la misma manera, trabajaríamos para determinar las marcas de clases que corresponden a los espacios intermedios de cada una de ellas. Aquí tendríamos el valor que está en el centro de la clase 1, aquí sería el de la clase 3 y el de la clase 4. Un concepto más es el de fronteras de clase, también conocidos como límites exactos. Son los valores que se utilizan para separar las clases y representan el punto medio de esos espacios. Ahora bien, quiero que observemos que aquí donde dice clase, ¿verdad? Hemos numerado de la clase 1 a la clase 4. Hemos puesto en cada una de las líneas los límites nominales y además podemos observar que entre la clase 1 y la clase 2 tenemos aquí un espacio. Este espacio es el que está mencionando el límite exacto. El límite exacto o la frontera de clase es el valor que está en medio de estos espacios. Como ejemplo, vamos a tomar, ¿verdad? Para hallar esta frontera de clase, estos valores que observamos acá. Quiero aclarar que aquí tenemos expresado límite superior más el límite inferior. Ahora bien, cuando hablo de límite superior, estoy hablando de una de las clases, ¿verdad? En este caso vamos a decir que es la clase número 2 con el valor de 74,9. Este es su límite superior. Más el límite inferior, pero no de la misma clase, sino de la clase que le continúa. En este caso sería la clase 3 y el límite inferior entonces sería el de 75,0. Hago la aclaración para que no vayamos a pensar que corresponden a los límites de la misma clase, sino que son de diferente clase.
Y entonces, si calculamos esta frontera de clase, sería de 74.95 que están aquí expresados en color verde. Estos son los límites exactos o las fronteras de clase. Ahora bien, en las fronteras de clase nosotros también podemos encontrar el valor que está en el límite inferior de todas las clases, que en este caso sería la clase 1, que sería el valor de 69.95. Y tenemos que también especificar o indicar la frontera de clase que está en el límite superior de la última clase, que sería la 4 en este caso, que sería de 77.95. Otra manera de poder visualizar la frontera de clase es realizar una resta, ¿verdad? Entre el límite inferior de una clase mayor menos el límite superior, y entonces encontraríamos que este espacio equivale a 0.1. Y para hablar del punto que está a la mitad, podemos decir que ese 0.1, si lo dividimos entre 2, pues nos daría 0.05. Y entonces habríamos que sumarle al límite superior de una de las clases y pues correspondería exactamente al mismo valor. Esa sería otra manera de visualizarlo, y también así entenderíamos que si aquí tenemos 70, lo único que tenemos que hacer es que anterior al 70 en el espacio estaba el 69.9. Y entonces sabemos que es 0.05 la mitad del espacio, y entonces la cantidad aquí sería 69.95, y de manera similar al 77.9 lo que hacemos es sumarle ese 0.05 y pues tendríamos el 77.95. Bien, por último tenemos lo que llamamos ancho de clase. Esta es la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos. Yo lo he expresado de esta manera como LI más 1 menos LI. Vamos a tomar como ejemplo entonces el valor de 72.5. Y entonces este valor es el límite inferior de la clase 2. Para ello entonces es cualquier par de clases, pero que sean consecutivas. Entonces yo lo que tendría que tomar ahora es un límite inferior de una clase anterior, que sería el valor de 70. Y entonces si hacemos esta resta me daría un ancho de clase de 2.5. Y podemos hacerlo con cualquier par consecutivo de clases. Digamos que si yo tengo 77.5, bueno, le resto 75, son límites inferiores de clases consecutivas, y también todos deberían de darnos un ancho de clase de 2.5. Enseguida vamos a ver cómo podemos nosotros construir a través de un ejemplo una tabla de distribución de frecuencias. Ejemplo: los siguientes datos representan los pesos en kilogramos de 50 lonas o sacos de maíz. Tenemos entonces aquí en una tabla cada uno de esos pesos. Lo que tenemos que hacer para construir la tabla es seguir cada uno de los pasos que tenemos aquí indicados. Número 1 es determinar el número de clase. Una alternativa que se nos presenta es que podemos nosotros determinar la raíz del número de datos que nosotros tengamos. Para nuestro caso son 50. Si sacamos la raíz cuadrada de 50 nos daría de 7.07. Una segunda alternativa es esta regla, que nos permite calcular el número de clase haciendo 1 más logaritmo de n, que es 50 para nuestro caso, entre el logaritmo de 2. Si nosotros aplicamos esto y lo hacemos con nuestra calculadora, obtendríamos como resultado 6.64. Se sugiere que nosotros podamos redondear al valor superior, en este caso sería 7. Ahora bien, si comparamos ambas alternativas, pues los dos están aproximadamente en 7 clases. Esto no quiere decir que precisamente tienen que ser 7 clases. Quedaría a elección de quien está haciendo el estudio de que pueda considerar 7, puede ser 6, 8 o como él lo considere. Paso número 2. Tenemos que identificar los valores mínimos y máximos. Yo he puesto aquí en color verde y he marcado el valor más pequeño, el mínimo, y también el valor máximo que tenemos acá. Una vez que los hemos identificado, pasamos al paso 3 y vamos a calcular el ancho de la clase. Este ancho de clase se determina al valor máximo restarle el mínimo y
dividirlo entre el número de clase. Nuestro ancho de clase sería 87.4 menos 71.5 entre 7, que es el número que hemos elegido de clases. Y el valor del ancho de clase que nos arroja es de 2.27. Igual, la sugerencia es redondear al valor más apropiado o al que consideremos que puede ser conveniente. En este caso es 2.5 el que elegí. Bien, una vez que hemos determinado esto, pasamos al paso número 4 y tenemos que elegir el límite inferior de la primera clase. Hemos enlistado en esta columna de la clase 1 a la clase 7, pero tenemos que hacer la elección y entonces para este caso yo he tomado 70. Alguien a lo mejor pudo haber iniciado desde 71.5 y es válido, o desde 71. En mi caso yo he sugerido que para este ejemplo tomar el valor de 70. Bien, el hecho de que nosotros empecemos en 70 y podamos determinar los siguientes límites inferiores de cada clase puede provocar que no vayamos a tener 7 clases, sino que a lo mejor se nos agregue, lo más seguro, una más. El caso que estoy tratando no es el caso, pero hago mención de que eso puede suceder y entonces simplemente agregamos otra clase. De modo que, ¿cómo voy entonces a continuar para los siguientes límites? Bueno, la manera de determinar los límites inferiores restantes es que al valor que hemos elegido de 70 le vamos a sumar el ancho de clase, que fue 2.5, y me daría entonces 72.5. Así sucesivamente vamos a seguir sumando 2.5 y entonces construiríamos toda la tabla con sus límites inferiores de cada clase. Ahora bien, para poder continuar lo que necesito es determinar los límites superiores de cada clase. Para esto nos damos cuenta que los valores en kilogramos están tomando en cuenta un decimal. Eso quiere decir que el decimal anterior al límite inferior de la clase 2, que es 72.5, es 72.4. Una vez que lo hemos identificado, lo que podemos hacer es sumarle el ancho de clase al límite superior que ya tenemos. Y si sumo 72.4 más 2.5 me daría 74.9. Si le sumo más 2.5 del ancho de clase, me daría 77.4 y así sucesivamente. Y hemos construido los límites de cada una de nuestras clases, tanto los inferiores como los superiores. A continuación, lo que nos resta es realizar el conteo y registrar las frecuencias en cada una de las clases. Se sugiere lo siguiente. Iniciaremos con el primer dato de nuestra tabla, que sería el 85.2 y sugerimos tacharlo para que no nos olvidemos de los que ya hemos tomado y los vayamos a repetir. Entonces el 85.2 vamos a ubicar en qué intervalo o en qué clase corresponde. Si nosotros nos damos cuenta y buscamos aquí dentro de nuestras clases, el 85.2 entraría en la clase número 7 y entonces pondríamos acá en el conteo un valor. Posteriormente nos vamos al segundo dato que sería 79.5. Buscaríamos en cuál de las clases corresponde. El 79.5, si nos damos cuenta, correspondería a la clase número 4 y entonces ponemos aquí un valor. Después el 87.4 que correspondería a la clase número 7 y entonces de esa manera realizaríamos el conteo. Haremos otros dos más, tomaremos el 75.1. Este valor de 75.1 estaría en la clase 3. Continuamos con el otro que sería 86.3, que sería un valor en la clase número 7. Y así sucesivamente hasta que realicemos todo el conteo. La tabla quedaría de la siguiente manera. Aquí podemos observar ya el conteo de todos los valores o de los datos que tenemos en nuestra lista y entonces no nos olvidemos que se recomienda que cada que sean 5 valores que encontremos en una clase los vamos a tachar aquí con una diagonal. Una vez que lleguemos 4, el quinto se tacha para hacer más práctico el conteo
y anotar la frecuencia. En este caso sería 3, serían 6, serían 7, serían 8, serían 12, 5 y 9. Bien, una vez que tenemos entonces esto, podemos nosotros anexar algunas otras columnas de interés a la tabla que ya tenemos. Y eso sería de la siguiente manera. Aquí podemos observar ya una tabla en la cual hemos agregado algunas columnas más después de la frecuencia. Si ustedes observan, hemos agregado la frecuencia acumulada. Recordemos que no es más que tomar el valor de la clase 1, su frecuencia, que es el 3, y este valor de la frecuencia se lo vamos a sumar a la frecuencia de la clase 2, de modo que 6 más los 3 que ya llevamos son 9, y así sucesivamente. La clase 3 ahora es 7 más los 9 que llevamos, nos daría 16, y entonces debería de darnos la frecuencia acumulada en la clase última, o la 7 para nuestro caso, 50, que corresponde al total de datos que tenemos. De no ser así que nos dé 50 acá, eso quiere decir que realizamos algo mal en nuestro conteo y tendríamos que nuevamente revisarlo. Bien, otra columna más de interés es la marca de clase. Como bien mencionamos, la marca de clase es sumar el límite inferior más el límite superior de cada clase y dividirlo entre 2. Así quedarían los valores de la marca de clase para cada una de las clases. Podemos también agregar una columna que nos indique la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es tomar la frecuencia y dividirlo entre el total de los datos, que serían 50. Y entonces podemos expresarlo también en decimales. Esto está aquí en esta columna para cada uno de las frecuencias de las clases. Por último, también puede ser conveniente pues expresar el porcentaje eh, de la frecuencia de cada clase. Para ello es muy sencillo, teniendo ya la frecuencia relativa, multiplicamos por 100 estos decimales o la fracción, como nos acomodemos, y pues nos darían los porcentajes. En este caso me quedarían 6%, 12, 14, y así continuamos, y obviamente debería de sumar aproximadamente, si no perdemos decimales, pues un porcentaje de 100%. Una vez que tenemos esta tabla, bueno, nosotros podemos construir un histograma, y entonces eso esperamos verlo y tratarlo en un próximo video. Nos vemos hasta la próxima.